El amo, el aroma del café rancio. Y la traición. Una historia de resurgimiento y poder. Atención, atención. Si amas las historias de mujeres fuertes que se niegan a ser víctimas, dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete para no perderte ni un solo giro de este drama épico. El dulce perfume de los lirios se mezclaba con el rancio aroma a café y la acre esencia de la traición en el aire. ¡Qué cruel contraste! Era el tercer aniversario de Victoria del Río y Eduardo Montesinos, un día que había amanecido con susurros de amor y caricias tiernas. Ahora, de pie frente al imponente edificio de cristal y cromo de Montesinos Holdings, una punzada de náuseas más intensa que sus habituales mareos matutinos la invadió. No era solo la gestación de 6 meses que presionaba su vejiga. Era una premonición desgarradora, un escalofrío que le susurraba que una serpiente se había deslizado en su paraíso perfecto. Esa serpiente, pronto lo descubriría, vestía un elegante vestido esmeralda y estaba cómodamente sentada en su silla. Victoria siempre había creído en los cuentos de hadas. ¿Cómo no hacerlo? Estaba viviendo uno. De origen humilde, trabajando como joven curadora de arte, había conocido a Eduardo Montesinos, el magnate inmobiliario multimillonario, en una subasta benéfica en Madrid. Él era mayor, increíblemente apuesto, con ojos del color de un mar tormentoso que parecían ver directamente en su alma. La había cortejado con un encanto implacable de antaño, colmándola de afecto, respeto y una vida que solo había soñado. Su boda fue un evento suntuoso, reseñado en la revista Vida de Lujo, y su vida juntos en su amplio ático con vistas al Parque del Retiro era, para todos, perfecta. Con 6 meses de embarazo de su primer hijo, un varón, Victoria sentía una plenitud que nunca había conocido. Eduardo estaba eufórico, atento y más cariñoso que nunca. Él mismo había supervisado el diseño de la habitación del bebé, una obra maestra de azules suaves y cremas, con un mural pintado a mano de caprichosos globos aerostáticos. Le hablaba a su vientre durante horas, contándole a su hijo por nacer las aventuras que tendrían, los imperios que algún día heredaría. Esa mañana no había sido diferente. La había despertado con un beso, una rosa roja perfecta sobre su almohada y las palabras susurradas. «Feliz aniversario, mi amor. Esta noche celebramos». Tenía una reunión de la Junta, una crucial, según dijo, pero prometió volver temprano para una cena especial que había planeado. Victoria había pasado el día en un estado de dichosa anticipación. Se había dado un masaje prenatal, comprado un nuevo y elegante vestido de maternidad de Seraphine, y decidió sorprender a Eduardo en su oficina con su almuerzo favorito, una caja de bento especial de Nobu. Quería ver la expresión en su rostro, esa sonrisa que le aceleraba el corazón y que siempre la hacía sentir como la mujer más querida del mundo. Al salir del ascensor privado que se abría directamente a la suite ejecutiva de Montesinos Holdings, fue recibida por la sufrida pero impecablemente educada secretaria de Eduardo, una mujer de unos 50 años llamada Margarita. «Señora del Río, qué grata sorpresa», dijo Margarita, su sonrisa un poco más tensa de lo habitual. «El señor Montesinos está en una reunión en este momento». «Oh, lo sé», dijo Victoria, su propia sonrisa radiante. «Me dijo que era importante. Solo quería dejarle su almuerzo y estas», añadió, señalando el ramo de lirios blancos, los favoritos de Eduardo. Los ojos de Margarita se dirigieron brevemente hacia las puertas dobles de la oficina de Eduardo,
Un destello tan fugaz que Victoria casi no lo notó. Claro, puedo llevárselos yo. Tonterías, Margarita. Solo entraré un segundo. No le importará, dijo Victoria con voz ligera y despreocupada. Se dirigió hacia las puertas, una sensación de emoción juguetona burbujeando en su interior. Señora del Río, quizás sea mejor esperar. La voz de Margarita estaba tensa, una nota de desesperación asomando. Pero Victoria ya estaba abriendo las pesadas puertas de roble. La escena que la recibió sería grabada en su memoria por el resto de su vida, un cuadro de traición tan profunda que le robó el aliento. La oficina era tan grandiosa e imponente como el hombre que la ocupaba. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, una jungla de concreto que Eduardo había conquistado. Su enorme escritorio de caoba solía ser un caos controlado de archivos y planos. Pero hoy, lo que sucedía frente al escritorio era lo que capturó la mirada horrorizada de Victoria. Allí, en la lujosa silla de cuero hecha a medida que Eduardo siempre había llamado la silla de Victoria, la que ella usaba cuando lo visitaba, la que habían compartido innumerables conversaciones y sueños, estaba sentada una mujer. Su largo cabello oscuro estaba peinado en un elegante y sofisticado bob. Llevaba un vestido verde esmeralda ceñido que se aferraba a su esbelta figura como una segunda piel. Tenía las piernas cruzadas, con un zapato de tacón de aguja de Louboutin colgando provocativamente de su pie. Y de rodillas ante ella estaba su esposo, Eduardo Montesinos. Tenía la cabeza en su regazo. Sus hombros temblaban con lo que Victoria, en su ingenuidad, primero pensó que era dolor. La mujer le acariciaba el cabello. Sus largos dedos con uñas carmesí trazaban patrones en su cuero cabelludo. Por un momento que se extendió hasta la eternidad, nadie se movió. La caja de bento se le resbaló de los dedos entumecidos a Victoria, golpeando ruidosamente el pulido suelo de mármol. El sonido, una nota aguda y discordante en el silencio sofocante, rompió el hechizo. La cabeza de Eduardo se levantó de golpe. Sus ojos de mar tormentoso, usualmente llenos de adoración por ella, ahora estaban muy abiertos con una mezcla de shock, culpa y algo más. Algo que Victoria no podía descifrar del todo. Un destello de ira. La mujer en la silla, sin embargo, no mostró tal desconcierto. Simplemente ladeó la cabeza con un movimiento lento y lánguido, y una sonrisa de satisfacción triunfante se extendió por sus labios perfectamente pintados. Victoria la conocía. Por supuesto que la conocía. Era Isabela Serrano, la ferozmente ambiciosa y notoriamente implacable directora de operaciones de Montesinos Holdings. Una mujer a la que Eduardo siempre había descrito como brillante, pero un tiburón. Victoria la había conocido en galas de la compañía. Había intercambiado cumplidos educados y sin sentido con ella. Nunca le había gustado. Siempre había sentido una energía extraña e inquietante de ella. Ahora sabía por qué. ¡Victoria!, jadeó Eduardo, poniéndose de pie de un salto. Parecía desaliñado. Su traje, usualmente impecable, arrugado, su corbata suelta. Esto no es lo que parece. El cliché clásico y patético flotaba en el aire, un testimonio de la profundidad de su engaño. La mirada de Victoria pasó del rostro culpable de su esposo a la mujer que ahora se ponía de pie lenta y deliberadamente. Isabela era más alta de lo que Victoria había imaginado. Su presencia imponente, sus ojos verdes, fríos y evaluadores. Se pasó una mano por el vestido, alisando una arruga inexistente,
un gesto de pura y sin adulterar arrogancia. ¿No lo es? La voz de Isabela era como miel mezclada con arsénico. A mí me parece que tu esposo buscaba un poco de consuelo. Las presiones de un imperio multimillonario, ya sabes, pueden ser tan agotadoras. La condescendencia en su tono fue un golpe físico. Victoria sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Los lirios, una vez un símbolo de su amor y celebración, ahora se sentían como una corona fúnebre en su mano. «Sal de mi silla». La voz de Victoria era un susurro ronco, apenas audible. Isabela levantó una ceja perfectamente esculpida. «¿Tu silla, cariño? Este es el asiento del poder, y como puedes ver, está ocupado en este momento». «¡Eduardo!». La voz de Victoria se quebró y finalmente miró a su esposo, sus ojos suplicándole que lo negara, que arreglara esto, que la despertara de esta pesadilla viviente. «Dile que se vaya». Edward se pasó una mano por el cabello, su rostro una máscara de confusión. Miró a su devastada esposa embarazada y a su fríamente compuesta amante. El silencio en la habitación era un infierno rugiente que consumía los últimos vestigios del cuento de hadas de Victoria. «Isabela», finalmente dijo Eduardo, con voz tensa, «quizás deberías irte». Isabela soltó una risa baja y gutural. «¿Irte? Pero si apenas estábamos llegando a la mejor parte, ¿verdad, Eduardo? La parte en la que me dices cómo vas a dejar esta reliquia de un matrimonio, y finalmente estar con una mujer que entiende tu mundo, tu ambición». «Suficiente», espetó Edward, un destello de ira en sus ojos, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras, una vez pronunciadas, no podían ser desdichas. Colgaron en el aire, venenosas e irrefutables. Victoria sintió un dolor agudo y punzante en el abdomen. Jadeó. Su mano voló a su vientre. La habitación comenzó a girar. La vista panorámica de la ciudad se desdibujó en un caleidoscopio de luces burlonas. «¡Victoria!», gritó Eduardo, dando un paso hacia ella. «No me toques», susurró, las palabras cargadas de un dolor tan profundo que era casi una fuerza física. Dio un paso hacia atrás, luego otro, sus ojos nunca apartándose de los de él. Lo vio no como el hombre que amaba, el padre de su hijo, sino como un extraño, un mentiroso, un traidor. Con una fuerza que no sabía que poseía, se dio la vuelta y huyó. No escuchó a Eduardo llamando su nombre. No escuchó la risa burlona de Isabela. El único sonido era el latido frenético y aterrorizado de su propio corazón, un redoble de tambor que marcaba el final de su mundo. Salió tropezando de la oficina, pasando junto a Margarita, quien se apresuró a su lado. «Señora del Río, ¿está bien? Déjeme llamar a alguien». Pero Victoria negó con la cabeza, apartándola. Corrió hacia el ascensor, su aliento en sollozos entrecortados. Cuando las puertas se cerraron, vislumbró por última vez a Eduardo de pie en la puerta de su oficina, su rostro un retrato de desesperación. Pero ya era demasiado tarde. El cristal se había roto. Las piezas eran demasiado pequeñas, demasiado afiladas para volver a unirse. El cuento de hadas había terminado, y en su lugar había comenzado una realidad brutal e implacable, la realidad de una esposa embarazada, un esposo infiel y una amante que no solo le había robado a su hombre, sino que también se había atrevido a sentarse en su silla. Una guerra se había declarado en esa opulenta oficina, y Victoria, con su hijo por nacer como su único aliado, sabía que tenía que contraatacar. La ingenua joven que creía en los cuentos de hadas se había ido. En su lugar, una mujer despreciada y decidida
estaba naciendo lenta y dolorosamente. El ascensor descendió, una jaula metálica, haciendo que Victoria cayera de nuevo a un mundo que ya no tenía sentido. Cada piso que pasaba era una capa de su vida que se desprendía. El ático, su hogar, ahora se sentía como una jaula dorada. El futuro que había construido con tanto cuidado, con tanto amor, con Eduardo, ahora era un montón de escombros a sus pies. Salió tropezando al concurrido vestíbulo de Montesinos Holdings, un fantasma con un vestido de maternidad de diseño. Los guardias de seguridad, que solían saludarla con sonrisas deferentes, ahora la miraban con una mezcla de lástima y confusión. Los ignoró, abriéndose paso por las puertas giratorias y saliendo al ruido discordante de la ciudad. La cacofonía de sirenas, bocinas y el parloteo interminable de la gente contrastaba fuertemente con el silencio ensordecedor de su corazón. No sabía a dónde iba. Simplemente caminó. Sus pies la llevaron sin rumbo fijo por las concurridas calles de Barcelona. La ciudad que alguna vez se había sentido como un patio de juegos, ahora se sentía como un laberinto. Cada esquina un recordatorio de un recuerdo ahora, contaminado por la traición. Un bistró donde tuvieron su primera cita, un parque donde él le había propuesto matrimonio, un teatro donde habían compartido su primer beso en público. Cada recuerdo era una nueva puñalada de dolor. Su teléfono vibraba incesantemente en su bolso. Eduardo, el nombre en la pantalla, una vez una fuente de consuelo y alegría, ahora encendía una nueva ola de náuseas. Lo ignoró, dejando que las llamadas fueran al buzón de voz. Cada llamada perdida un pequeño acto de desafío, una pequeña recuperación de su ser destrozado. Finalmente, sus piernas cedieron. Se encontró frente a una pequeña galería de arte independiente en el barrio gótico. Un lugar que no había visitado desde que su vida había sido consumida por el torbellino que era Eduardo Montesinos. Estaba a un mundo de distancia de las subastas de arte de alto riesgo y alta sociedad que ahora frecuentaba. Este era un lugar de talento crudo y sin pulir, un lugar donde el arte era una pasión, no un negocio. Entró. El olor familiar a pintura al óleo y trementina, un bálsamo extrañamente reconfortante para su alma herida. La dueña de la galería, una mujer bohemia de rostro amable llamada Clara, que había sido mentora de Victoria en sus inicios profesionales, levantó la vista de su escritorio. «Victoria, Dios mío, ha pasado demasiado tiempo», dijo Clara, su sonrisa cálida y genuina. Pero luego vio el rostro de Victoria, el rímel corrido por las lágrimas, la mirada atormentada en sus ojos. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de profunda preocupación. «Querida, ¿qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma». «Peor», susurró Victoria, su voz temblorosa. «He visto la verdad». Y allí, entre los lienzos de artistas aspirantes, la historia del feo trasfondo de su vida perfecta se derramó. Le contó a Clara todo. El aniversario, la sorpresa, la escena en la oficina, la mujer en su silla, la sonrisa engreída, las palabras devastadoras. Habló hasta que se quedó ronca, hasta que las lágrimas se secaron, dejando un hueco dolor en su pecho. Clara escuchó pacientemente, su expresión una mezcla de simpatía y una tranquila ira hirviente. Cuando Victoria terminó, Clara le tomó la mano, su toque firme y reconfortante. «Hombres como Eduardo Montesinos», dijo Clara, su voz llena de una sabiduría cansada. «Construyen imperios de vidrio y acero, pero sus corazones a menudo están hechos de algo mucho más frágil,
mucho más corruptible. Y mujeres como Isabela Serrano son las buitres que rodean esos imperios, esperando un momento de debilidad. ¿Qué hago?, preguntó Victoria, su voz llena de una súplica desesperada. No tengo nada, mi vida, mi hogar, mi futuro. Todo estaba ligado a él. Te tienes a ti misma, Victoria, dijo Clara con ferocidad. Y tienes esa vida preciosa dentro de ti. Eso no es nada. Eso es todo. Las palabras de Clara, simples pero profundas, resonaron profundamente dentro de Victoria. Por primera vez desde que había huido de esa oficina, una pequeña chispa de algo más que desesperación parpadeó dentro de ella. Era una chispa de ira, de una lucha que no sabía que tenía dentro. Mientras tanto, de vuelta en Montesinos Holdings, Eduardo estaba en un estado de pánico frenético. Después de que Victoria huyó, se había vuelto contra Isabela. Su voz, un gruñido bajo y peligroso. ¡Largo!, había dicho, su rostro pálido por una mezcla de furia y miedo. Isabela, por primera vez, pareció desconcertada. Había esperado una reacción diferente. Había esperado que él finalmente la eligiera decisivamente. «Eduardo, cariño», había ronroneado, tratando de recuperar el control de la situación. «Esto es una bendición disfrazada. Ahora podemos estar juntos abiertamente». «Juntos», Eduardo había reído, un sonido áspero y sin humor. «No hay nosotros. Nunca iba a haber un nosotros. Fuiste una diversión, un error». Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, revelando el orgullo crudo y herido debajo. ¿Un error? No soy un error, Eduardo. Soy tu igual. Soy la que te entiende, la que te desafía, no esa muñequita mojigata con la que te casaste. «No te atrevas a hablar de ella», había rugido Eduardo, su voz resonando en la cavernosa oficina. «No sabes lo más mínimo sobre ella». «Sé que es débil», Isabela había escupido, sus ojos brillando con un fuego venenoso. «Y sé que volverás arrastrándote hacia mí. Siempre lo haces». Con eso, ella había salido furiosa de su oficina, dejando un rastro de perfume caro y promesas rotas. Ahora solo en su oficina, el silencio era una manta sofocante. Miró la caja de bento derramada, los lirios esparcidos, símbolos del amor de su esposa, ahora arruinados en el suelo. Una ola de autodesprecio lo invadió, tan intensa que casi lo puso de rodillas. ¿Qué había hecho? Había traicionado a la única persona que lo había amado incondicionalmente. La única persona que había traído luz y calidez a su mundo frío y estéril. Llamó a su teléfono una y otra vez. Cada llamada sin respuesta era una nueva puñalada en el estómago. Llamó a sus amigos, a su madre, pero nadie la había visto. Era un hombre que podía rastrear una fluctuación del mercado de valores en tiempo real. Un hombre que podía predecir el ascenso y la caída de las economías globales. Pero no podía encontrar a su propia esposa. Sintió una impotencia que le era completamente ajena. Un vacío aterrador donde solía estar su habitual confianza y control. No lo sabía aún, pero la tormenta que se estaba gestando era mucho más grande que una disputa matrimonial. Isabela, con su orgullo herido y sus ambiciones frustradas, no era una mujer con la que se pudiera jugar. Había sido su confidente, su compañera en la ambición y su amante. Conocía sus secretos, sus vulnerabilidades, todas sus debilidades, y no iba a caer sin luchar. Tenía un plan, una contingencia para cada eventualidad,
y la humillación que acababa de sufrir había activado su plan más despiadado hasta el momento. Y Victoria, arropada en el tranquilo santuario de la Galería de Arte de Clara, también estaba experimentando una transformación. Las lágrimas habían sido derramadas. El shock estaba comenzando a retroceder, reemplazado por una vieja y dura claridad. Había sido una tonta, una chica ingenua jugando a disfrazarse en un mundo que no entendía. Pero también iba a ser madre, y el instinto feroz y primario de proteger a su hijo era ahora un fuego rugiente en sus venas. Miró a Clara, sus ojos ya no llenos de desesperación, sino de una determinación férrea. No se va a salir con la suya, Clara. Él cree que soy débil. Ambos lo creen, pero no tienen ni idea de con quién están tratando. Las líneas de batalla se habían trazado. De un lado, un multimillonario consumido por la culpa y una necesidad desesperada de redención. Del otro, una amante despreciada, armada con secretos y sed de venganza. Y en el medio, una esposa embarazada que acababa de descubrir una fuerza que nunca supo que poseía. La tormenta se acercaba, y cuando estallara, amenazaría con destruir no solo un matrimonio, sino un imperio entero. El drama acababa de comenzar, y los jugadores estaban a punto de descubrir que no hay furia como la de una mujer y una madre despreciadas. No olvides comentar abajo si crees que Victoria tomará el control total de Montesinos Holdings. Los siguientes días fueron un torbellino de movimientos calculados y desesperación silenciosa. Victoria, con la ayuda de Clara, encontró un apartamento pequeño y discreto en un barrio tranquilo de Gracia, muy lejos del opulento ático, que ahora se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Cambió su número, creando una fortaleza digital a su alrededor. Un espacio donde las incesantes llamadas y los mensajes de texto de disculpa de Eduardo no podían penetrar. También hizo una llamada crucial, una que sentaría las bases para la batalla que se avecinaba. Llamó a Arturo Valdés, el abogado de divorcios más temido de la ciudad, un hombre conocido por su intelecto afilado como una navaja y su enfoque implacable en los litigios. Señora del Río, la voz de Arturo era tranquila y mesurada por teléfono. Esperaba su llamada. Victoria se sorprendió. ¿Sí? Cuando un hombre como Eduardo Montesinos, un hombre con un patrimonio neto que rivaliza con el PIB de un país pequeño, tiene una indiscreción pública, los buitres empiezan a volar. Yo, sin embargo, prefiero ser el águila. Victoria sintió un atisbo de esperanza. Necesito su ayuda, señor Valdés. Quiero dejarlo, pero quiero hacerlo bajo mis propios términos. ¿Y cuáles son sus términos, señora del Río? Quiero ser financieramente independiente, dijo Victoria, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Quiero asegurar el futuro de mi hijo y quiero asegurarme de que Isabela Serrano no se beneficie de mi dolor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, Arturo Valdés soltó una risa baja. Señora del Río, creo que este es el comienzo de una hermosa y muy rentable sociedad. El primer consejo de Arturo fue simple, pero poderoso. No se involucre con él. No conteste sus llamadas. No responda a sus mensajes. Déjelo que se revuelque en su propia culpa. Un hombre desesperado comete errores, y nosotros estaremos allí para capitalizar cada uno de ellos. Y así, Victoria comenzó su nueva vida en las sombras, una vida de tranquila determinación. Volvió a visitar la Galería de Arte, no como cliente, sino como colaboradora. Comenzó a usar su conocimiento del mundo del arte, su ojo para el talento, para ayudar a Clara a curar una nueva exposición.
El trabajo era una distracción bienvenida, una forma de canalizar su dolor e ir hacia algo productivo, algo que era suyo, y solo suyo. Mientras tanto, Eduardo era un hombre al borde del abismo. El silencio de Victoria era una forma de tortura que nunca había experimentado. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, a resolver problemas con una llamada telefónica o un talonario de cheques. Pero esto era diferente. Era una herida que no podía cerrar, un abismo que no podía superar. Su trabajo sufrió. Estaba distraído, irritable. Su toque de Midas, aparentemente, lo había abandonado. Tomó una serie de decisiones comerciales inusualmente malas, su mente nublada por la agitación personal que lo consumía. La Junta de Montesinos Holdings, un grupo de hombres poderosos e implacables que se preocupaban más por los márgenes de beneficio que por los problemas personales, estaba empezando a ponerse nerviosa. Y luego estaba Isabela. Después de su dramática salida de su oficina, se había convertido en un fantasma. Todavía iba a trabajar, su rendimiento tan impecable como siempre. Pero la fácil camaradería, las sesiones de lluvia de ideas nocturnas, los momentos robados de intimidad, todo había desaparecido. Era un bloque de hielo. Sus ojos verdes mantenían una distancia escalofriantemente profesional. Estaba jugando un juego de espera, y Eduardo, a pesar de toda su perspicacia comercial, no podía descifrar su próximo movimiento. Intentó disculparse, explicar. La acorraló en su oficina una tarde, su voz suplicante. «Isabela, tenemos que hablar». Ella levantó la vista de su computadora, su expresión ilegible. «No hay nada de qué hablar, Eduardo. Tuvimos una relación profesional que cruzó una línea. Se acabó. Ahora, si me disculpas, tengo un informe trimestral que finalizar». Su frialdad era más desconcertante que cualquier estallido de ira. La había subestimado su orgullo, su ambición, su capacidad de venganza. El primer movimiento en el juego de ajedrez de Isabela llegó una semana después. Una filtración anónima fue enviada a un conocido columnista de chismes, un hombre llamado Marco García, cuyo portal en línea, El Informe de García, era el azote de la élite de la ciudad. La pista era simple, pero devastadoramente efectiva. Eduardo Montesinos, el chico de oro de los bienes raíces de Barcelona, estaba teniendo una aventura con su directora de operaciones, la formidable Isabela Serrano. La historia se publicó un martes por la mañana y se extendió como la pólvora. Los titulares eran salaces, los detalles embellecidos, pero el núcleo de la historia era cierto. Y fue suficiente para enviar ondas de choque a través del distrito financiero de la ciudad. La Junta de Montesinos Holdings convocó una reunión de emergencia. Las acciones de la compañía, que ya habían estado flaqueando debido al comportamiento errático de Eduardo, se desplomaron. El escándalo fue una violación del código de conducta de la compañía, una pesadilla de relaciones públicas que amenazaba con empañar la imagen cuidadosamente elaborada de Montesinos Holdings. Eduardo se encontró en la mira. Su vida personal, de repente, fue objeto de un intenso escrutinio público. Fue acosado por los paparazzi, cada uno de sus movimientos documentado, cada una de sus expresiones analizadas. El hombre que una vez había sido el rey de la ciudad, ahora era su villano más célebre. En su tranquilo apartamento, Victoria leyó la noticia con una extraña sensación de desapego. Lo había esperado. Sabía que Isabela no se rendiría en silencio. Pero ver los sórdidos detalles de la traición de su esposo expuestos al mundo fue una nueva oleada de dolor.
Esto es obra suya, dijo Victoria a Arturo Valdés por teléfono, su voz fría y dura. Por supuesto que sí, respondió Arturo, su tono imperturbable. Esta es una táctica clásica de tierra quemada. Está tratando de devaluar la compañía para crear caos. Probablemente espera que la Junta destituya a Eduardo y la ponga en su lugar. ¿Lo harán?, preguntó Victoria, un nudo de ansiedad apretándose en su estómago. Podrían, admitió Arturo. Por eso necesitamos hacer nuestro movimiento. El acuerdo prenupcial que firmaste es inquebrantable, pero también tiene una cláusula de moralidad, y tu esposo acaba de violarla de la manera más pública imaginable. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos influencia, señora del Río. Significa que podemos ir por más que el acuerdo estándar. Podemos ir por un pedazo del pastel, un pedazo muy grande. El plan de Arturo era audaz, una obra maestra de maniobras legales. Presentó una demanda de divorcio en nombre de Victoria, citando adulterio y angustia emocional. Pero también presentó una orden judicial, una medida que congelaría una parte significativa de los activos personales de Eduardo, y, lo que es más importante, una parte de sus acciones en Montesinos Holdings. La orden judicial envió una onda de choque a través de la compañía, una medida mucho más dañina que los titulares de la columna de chismes. Señaló a la Junta, a los accionistas, que esto no era solo un divorcio complicado, era una oferta de adquisición hostil orquestada por la esposa despreciada de su director ejecutivo. Eduardo fue tomado por sorpresa. Había esperado un divorcio tranquilo y digno, un acuerdo generoso, una ruptura limpia. No había esperado esto. No había esperado que su dulce y gentil Victoria tuviera tanta fuerza para luchar. La llamó, su voz una mezcla de ira y desesperación. Esta vez, ella respondió. Su voz era fría, tranquila y completamente desprovista de la calidez que tanto extrañaba. «Victoria, ¿qué estás haciendo? Una orden judicial. Vas a destruir la compañía». «Tú mismo lo hiciste, Eduardo», respondió ella, su voz firme. «Tú e Isabela. Solo estoy protegiendo el futuro de mi hijo. Nuestro hijo, Victoria. Nuestro hijo. Perdiste tu derecho a decir nuestro cuando te arrodillaste ante otra mujer en mi silla», dijo ella, las palabras afiladas y precisas. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Él no tenía respuesta, ninguna defensa. Ella le había dado jaque mate. El primer movimiento había sido hecho. Victoria, el peón en este juego de poder y traición, acababa de transformarse en una reina. Había tomado el control del tablero. Había puesto al rey y a su traicionero caballo en un estado de desorden. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de comenzar, y a medida que el polvo se asentaba de este primer movimiento explosivo, una cosa estaba clara. Victoria del Río no iba a caer sin luchar. Iba a quemar su reino hasta los cimientos y de las cenizas construiría su propio imperio. ¿Crees que Victoria será una madre y una CEO aún más fuerte? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, comparte este video con tus amigos. La orden judicial fue un golpe maestro. Puso a la Junta de Montesinos Holdings en una espiral. Con una parte significativa de las acciones de Eduardo congeladas, su control sobre la compañía que había construido desde cero era repentinamente precario. Los buitres, como Arturo Valdés había dicho tan elocuentemente, comenzaron a sobrevolar. Los miembros de la Junta que alguna vez habían sido aliados leales, ahora veían una oportunidad, un vacío de poder esperando ser llenado.
Y en el centro de este caos incipiente estaba Isabela Serrano. El escándalo que había orquestado había salido mal, de una manera que no había anticipado. Había tenido la intención de debilitar a Eduardo, de hacerlo vulnerable para forzar la mano de la Junta. No había esperado que Victoria respondiera con una maniobra legal tan devastadoramente efectiva. La orden judicial no solo perjudicó a Eduardo, perjudicó a la compañía y, por extensión, la perjudicó a ella. Se encontró en una posición precaria. La Junta, aunque desconfiaba de Eduardo, también sospechaba profundamente de ella. La veían como el catalizador de la crisis, una responsabilidad que amenazaba la estabilidad de toda la empresa. Su sueño de ocupar la silla del director ejecutivo se le escapaba de las manos. Desesperada por recuperar el control, Isabela hizo su siguiente movimiento, un movimiento nacido de la arrogancia y una escalofriante falta de moralidad. Decidió filtrar otra historia a Marco García, una historia que no solo desacreditaría a Victoria, sino que también pintaría a Eduardo como una víctima, un hombre manipulado por una esposa inestable y cazafortunas. La historia que apareció en el informe de García fue una obra maestra de ficción maliciosa. Pintaba a Victoria como una trepadora social que había atrapado a Eduardo en el matrimonio al quedar embarazada. Insinuaba una historia de inestabilidad emocional, de celos irracionales, de una mujer que usaba su embarazo como un arma para extorsionar una fortuna a su sufrido esposo. El artículo fue un brutal asesinato de carácter y golpeó a Victoria como un golpe físico. Ver su amor por Eduardo, su alegría por su embarazo, transformados en algo tan feo, tan venal, fue una violación que la hirió más profundamente que la traición inicial. El público, siempre inconstante, comenzó a cambiar de opinión. La narrativa cambió. Victoria, la esposa agraviada, ahora era una arpía manipuladora. Eduardo, el esposo infiel, ahora era una figura trágica, un hombre atrapado en un matrimonio tóxico. Esto es una declaración de guerra, dijo Arturo Valdés, su voz sombría mientras leía el artículo a Victoria en su oficina. No solo está tratando de ganar un acuerdo de divorcio, está tratando de destruirte. Victoria, que había sido tan fuerte, tan resuelta, sintió que comenzaba a desmoronarse. El estrés constante, la humillación pública, el peso de su embarazo, todo se estaba volviendo demasiado. No sé si puedo hacer esto, Arturo, susurró, su voz temblorosa. Siento que me ahogo. No te vas a ahogar, señora del Río, dijo Arturo, su voz firme. Vas a nadar, y yo voy a ser el tiburón que nade a tu lado. El equipo de investigadores de Arturo comenzó a indagar en el pasado de Isabela, buscando cualquier esqueleto en su armario, cualquier influencia que pudieran usar para contraatacar. Y lo que encontraron fue más impactante, más incriminatorio de lo que jamás hubieran imaginado. Isabela Serrano, la mujer hecha a sí misma, la brillante directora de operaciones, tenía un secreto muy grande. Tenía una hija, una niña que había dado en adopción hace años, una hija que había borrado de su vida en su implacable búsqueda de poder y éxito. La revelación fue una bomba. Era la hipocresía máxima. Una mujer que había pintado a Victoria como una madre manipuladora era ella misma una madre ausente. «Esto es todo», dijo Arturo, sus ojos brillando con una luz depredadora.
Esta es la bala de plata. Pero Victoria dudó. Usar a un niño, un inocente, en este sórdido asunto le pareció mal. Le pareció rebajarse al nivel de Isabela. No quiero hacerle daño a su hijo, dijo Victoria, su mano instintivamente yendo a su propio vientre. Esto no se trata de dañar al niño, argumentó Arturo. Se trata de exponer la hipocresía de la mujer que intenta destruirte. Se trata de igualar el campo de juego. Victoria estaba desgarrada, pero luego pensó en su propio hijo, en el mundo en el que nacería, un mundo donde su madre estaba siendo vilipendiada, el legado de su padre hecho pedazos. Pensó en la crueldad fría y calculadora de Isabela Serrano, y su determinación se endureció. «Hazlo», dijo. Su voz un susurro. La historia de la hija secreta de Isabela, se filtró no al salaz Marco García, sino a un periodista respetado y serio del país. Fue un movimiento estratégico diseñado para dar credibilidad a la historia, para enmarcarla no como chismorreo, sino como una investigación seria sobre el carácter de una ejecutiva de alto poder. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para Isabela. La historia, una pieza profundamente investigada y escrita con sensibilidad, pintaba una imagen de una mujer tan consumida por la ambición que había sacrificado la conexión humana más fundamental. El público, que había sido tan rápido en condenar a Victoria, ahora se volvió contra Isabela con venganza. Ya no era la mujer brillante y agraviada, era un monstruo, una Medea moderna. La Junta de Montesinos Holdings, ya nerviosa, vio sus peores temores hechos realidad. Isabela no era solo un pasivo, era un activo tóxico. En una decisión rápida y unánime, rescindieron su contrato, citando una violación de la cláusula de ética de la compañía. Isabela estaba arruinada. Su carrera, su reputación, su vida cuidadosamente construida. Todo había desaparecido. Había jugado con fuego y había sido consumida por las llamas. Eduardo, observando todo esto, era un hombre en un torbellino. Sintió una sombría satisfacción por la caída de Isabela, pero estaba eclipsada por una profunda sensación de culpa. Él había creado este monstruo, había alimentado su ambición, había sido cómplice de su ascenso, y le había permitido lastimar a Victoria de la manera más brutal imaginable. Sabía que tenía que hacer algo para expiar sus pecados, para tratar de salvar alguna apariencia del hombre que alguna vez fue. Convocó una conferencia de prensa, un movimiento que asombró a sus abogados y a la Junta de Montesinos Holdings. Se paró ante las cámaras, no como el poderoso CEO, sino como un hombre destrozado. Lo confesó todo: la aventura, las mentiras, el engaño. Asumió toda la responsabilidad por sus acciones, por el dolor que había causado a su esposa, por el caos que había desatado en su compañía. Anunció que se tomaría un permiso indefinido de Montesinos Holdings, que se centraría en su vida personal, en tratar de recuperar la confianza de la mujer que amaba. Fue un acto de contrición pública asombroso y sin precedentes. También fue un movimiento estratégico brillante. Al caer sobre su propia espada, había anticipado cualquier ataque adicional. Había quitado el viento de las velas de sus detractores. Había, en un solo acto de humildad, comenzado el largo y arduo proceso de reconstruir su vida y su reputación. Victoria vio la conferencia de prensa desde su apartamento. Su corazón, una mezcla tumultuosa de emociones. Vio el dolor en sus ojos, el remordimiento genuino en su voz.
pero también vio al hombre que había destrozado su mundo, al hombre que se había quedado de brazos cruzados, mientras otra mujer se sentaba en su silla. La guerra no había terminado, pero el campo de batalla había cambiado. Isabela se había ido, Eduardo estaba humillado, y Victoria, la esposa embarazada que había entrado en la oficina de su esposo y había encontrado su vida en ruinas, ahora estaba en una posición de poder inimaginable. El futuro de Montesinos Holdings, el destino del hombre que una vez había amado, ahora estaba en sus manos. El desenlace era completo, y de los escombros estaba a punto de nacer un futuro nuevo e incierto. ¡No te vayas! Suscríbete al canal si quieres saber qué pasará con el imperio de los Montesinos. La confesión pública de Eduardo fue una detonación en el corazón de la sociedad de élite de España. No fue solo una noticia, fue un espectáculo. El rey había abdicado voluntariamente, despojándose de su corona y armadura ante los ojos voraces del mundo. Para Victoria, viendo la transmisión desde la tranquila soledad de su nuevo apartamento, el momento fue un nudo enredado de emociones. No había alegría triunfal, solo una vindicación hueca y resonante. Finalmente había dicho la verdad, pero las palabras eran un fantasma de lo que había necesitado escuchar en la santidad de su vida, no en una conferencia de prensa organizada para salvar un imperio en ruinas. Siguiendo el consejo de sus pocos asesores restantes, Eduardo desapareció. Se retiró a la extensa finca Montesinos en la costa de Andalucía, un lugar que no había visitado voluntariamente desde el funeral de su padre. La magnífica mansión de tejas de cedro, generalmente un centro de galas de verano, era ahora un cavernoso salón de silencio. Vagaba por sus habitaciones vacías, el aire del mar espeso con el aroma de la sal y el arrepentimiento. Se encontraba de pie en el antiguo estudio de su padre, rodeado de libros encuadernados en cuero sobre ética y filosofía, libros que alguna vez había descartado como reliquias de una era pasada. Vio al hombre, su padre, severo, con principios, un constructor de legados, no solo de fortunas. El reflejo que lo miraba desde las ventanas oscuras era un extraño pálido y atormentado. Este exilio autoimpuesto no era unas vacaciones, era una penitencia, un intento desesperado y solitario de encontrar al hombre que se suponía que debía ser, el hombre que Victoria una vez había creído que era. De vuelta en Barcelona, el vacío de poder en Montesinos Holdings se había convertido en un torbellino. La sala de juntas de emergencia era un teatro de pánico apenas disimulado. Las lealtades, una vez forjadas en acero y selladas con cenas caras, ahora eran frágiles como el cristal. Susurros de adquisiciones hostiles y revueltas de accionistas se deslizaban por los pasillos. Eran un barco sin capitán haciendo agua, y los tiburones estaban al acecho. «Estamos perdiendo valor a raudales», refunfuñó Lorenzo Pérez, un miembro de la Junta corpulento y perpetuamente sudoroso que había estado en la compañía durante 3 décadas. La mea culpa de Eduardo fue un desastre. Nos hizo parecer débiles, sin rumbo. «Lo que nos hizo parecer es lo que somos», replicó otro, un ejecutivo más joven y más perspicaz, llamado Daniel Checa. «Esta podredumbre empezó por arriba. El asunto de Isabela Serrano lo demuestra. Fue en esta guarida de lobos al acecho donde Arturo Valdés hizo su movimiento. Solicitó una audiencia formal para su cliente, Victoria del Río, con la junta directiva completa. La solicitud fue recibida con incredulidad, luego con sospecha. «¿Qué quiere?», exigió Pérez en una teleconferencia. «¿Desangrarnos?
¿Pararse sobre el cadáver corporativo y limpiar los huesos? Estamos legalmente obligados a escucharla. La voz de Arturo cortó la estática, fría y afilada como un bisturí. Y les aseguro, caballeros, querrán escuchar lo que tiene que decir. Desesperados por cualquier atisbo de un salvavidas, accedieron. Los días previos a la reunión fueron un crisol para Victoria. La humillación pública de los artículos de Isabela había dejado cicatrices, y la idea de enfrentarse a esa sala de hombres poderosos y juiciosos era aterradora. Las dudas la carcomían en las horas tranquilas de la noche. «No puedo hacer esto, Clara», confesó una noche, sus manos descansando sobre su creciente vientre, como para extraer fuerza de la vida que llevaba dentro. «Soy una curadora, no una CEO. Me devorarán viva». Clara, siempre su ancla, tomó las manos de Victoria. Esperarán a la esposa llorosa. Esperarán a una víctima. No les darás eso. Les darás la madre del futuro de esta compañía. No estás luchando por ti misma, Victoria. Estás luchando por Theo. El nombre, el que habían elegido para su hijo, era un talismán. Con Arturo asesorándola en derecho corporativo y Clara animando su espíritu, Victoria se preparó. Examinó informes financieros, análisis de mercado y planos de proyectos estancados. Descubrió un fuego en su interior que nunca supo que tenía, una curiosidad intelectual y una mente estratégica que había sido adormecida por una vida de lujo confortable. Ya no era solo la esposa de Eduardo Montesinos. Se estaba convirtiendo en sí misma. El día de la reunión, eligió su armadura con cuidado. Un vestido azul marino simple y elegante que no ocultaba su embarazo, sino que lo enmarcaba con dignidad. Un solo collar de perlas de su abuela, su único adorno. Flanqueada por Arturo y Clara, entró en la sala de juntas en el 50º piso de la Torre Montesinos. El aire era denso de tensión y perfume caro. Una docena de pares de ojos, que iban desde escépticos hasta abiertamente hostiles, siguieron cada uno de sus movimientos mientras tomaba su lugar a la cabeza de la larga mesa de caoba, en el mismo asiento que solía ocupar Eduardo. Lorenzo Pérez la miró como si fuera un insecto que debía ser aplastado. Dejó que el silencio se prolongara por un momento, encontrando cada una de sus miradas, la suya tranquila e inquebrantable. Luego comenzó a hablar. Su voz, clara y firme, llenó la habitación. No mencionó el asunto. No habló de traición. Habló de legado. Durante 50 años, comenzó, Montesinos Holdings ha sido un titán de la industria, un símbolo de la ambición de Cataluña. Pero en los últimos meses nos hemos desviado de nuestro camino. Hemos priorizado las ganancias sobre los principios, la expansión sobre la ética. La fundación que construyó mi suegro ha sido comprometida, no por las fuerzas del mercado, sino por un déficit moral. Presentó una visión que los dejó en silencio. Habló de girar hacia la arquitectura verde sostenible, de crear asociaciones comunitarias en los barrios que desarrollaban, de establecer una cultura corporativa transparente, donde la integridad no fuera solo una palabra en una declaración de misión, sino una métrica medible. Presentó propuestas detalladas, análisis de costos-beneficios y un plan quinquenal claro. No fue emocional. Fue quirúrgica, informada y absolutamente convincente. Lorenzo Pérez, incapaz de contener su desdén, finalmente interrumpió. Todo esto es muy idealista, señora del Río, pero este es el mundo real. ¿Qué quiere exactamente de nosotros? ¿Un acuerdo mayor? ¿Un fondo de conciencia?
Victoria encontró su mirada condescendiente sin inmutarse. Lo que quiero, señor Pérez, es el futuro. Se levantó lentamente, su presencia dominando la habitación. Las acciones que están actualmente congeladas bajo la orden judicial representan una participación significativa en esta compañía. Mi hijo, el heredero del nombre Montesinos, algún día heredará esas acciones. Estoy aquí hoy, no para derribar esta compañía, sino para reconstruirla. Estoy aquí para proteger el derecho de nacimiento de mi hijo. La sala quedó en silencio. La mención de su hijo, el heredero indiscutible, cambió por completo la dinámica de poder. No deseo ser CEO, continuó, asestando su golpe maestro, pero ocuparé un asiento en esta junta. Desde esa posición, supervisaré la implementación de esta nueva visión. Y tengo un candidato para proponer como CEO, Daniel Checa, un hombre de integridad, experiencia y un hombre que sé que cuenta con el respeto de esta sala. Checa, el joven ejecutivo, parecía completamente sorprendido. Luego, una lenta mirada de comprensión y respeto apareció en su rostro. Victoria no solo había venido con un plan, había venido con una alianza. Había superado a todos y cada uno de ellos. La votación, cuando se convocó, fue una mera formalidad. Fue unánime. Victoria del Río había entrado en la guarida del león y había emergido como su líder. Las noticias corren rápido en el mundo de las altas finanzas. En Andalucía, Eduardo recibió una llamada de un conmocionado Lorenzo Pérez. Escuchó, con los nudillos blancos mientras apretaba el teléfono, cómo Pérez le relataba los acontecimientos de la reunión. Cuando la llamada terminó, Eduardo no sintió ira, no sintió resentimiento, sintió un asombro profundo y humilde. La gentil mujer amante del arte con la que se había casado, la mujer a la que tan descuidadamente había traicionado y subestimado, acababa de salvar el legado de su padre de su propia estupidez. No había destruido su reino, lo había fortificado, lo había rehecho a su propia imagen, más fuerte. Unas semanas más tarde, cuando las primeras hojas carmesí del otoño comenzaron a caer, Victoria dio a luz a Teodoro Teo Montesinos. Al sostenerlo por primera vez, sintió una paz que borró los últimos vestigios de la tormenta. Todo el dolor, toda la lucha, todo había llevado a este pequeño y perfecto milagro en sus brazos. Eduardo se enteró de la noticia por Arturo Valdés. Un solo mensaje de texto formal. Condujo de regreso a la ciudad, un hombre vaciado por la culpa y electrizado por una esperanza frágil y aterradora. La encontró en una habitación estándar de la sala de maternidad, el brillante horizonte de la ciudad como telón de fondo de una escena de tranquila intimidad. Se detuvo en el umbral, un fantasma en la fiesta. No llevaba ropa de diseñador, ni estaba rodeada de suntuosos ramos. Era solo Victoria, sosteniendo a su hijo. Su rostro iluminado por una luz suave, irradiando una fuerza y serenidad que le quitaron el aliento. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos. No había ira en ellos, pero tampoco bienvenida. Solo una quietud tranquila y cautelosa. Dio un paso vacilante hacia la habitación, sus zapatos caros silenciosos sobre el suelo de linóleo. «Es hermoso», susurró. Su voz se quebró. Las palabras se sentían irremediablemente inadecuadas. «Sí», respondió Victoria, su voz suave pero firme, su mirada volviendo al bebé en sus brazos. «Lo es». Ella no le pidió que se acercara. No le ofreció que sostuviera a su hijo. El espacio entre ellos era un abismo de kilómetros de ancho
y de profundidades insondables, lleno de los restos de su pasado. Eduardo se quedó allí, un rey en el exilio, mirando a las dos personas que eran todo su mundo, sabiendo que no tenía derecho a ninguna de ellas. El ajuste de cuentas había terminado. El drama se había desvanecido. Este momento tranquilo, doloroso e incierto era todo lo que quedaba. No era un final. Era el primer día aterrador de un largo y arduo viaje hacia un amanecer que solo podía rezar para que algún día fuera digno de ver. La historia de Victoria del Río es un claro recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo pueden forjar la fuerza más inquebrantable. Hemos viajado con ella desde las vertiginosas alturas de una vida de cuento de hadas hasta las aplastantes profundidades del desamor, y hemos observado cómo resurgió de las cenizas, no como una víctima, sino como una vencedora. Su lucha no fue solo por ella misma, sino por el futuro de su hijo por nacer, un testimonio del poder feroz e inquebrantable del amor de una madre. Pero la pregunta sigue siendo, ¿puede un amor tan brutalmente destrozado repararse verdaderamente? ¿Puede Eduardo, un hombre despojado de su orgullo, realmente ganar la redención a los ojos de Victoria y a los nuestros? Si el viaje de resiliencia y renacimiento de Victoria te ha conmovido, si el drama del Imperio Montesinos te ha cautivado, demuestra tu apoyo. Dale me gusta a este video. Compártelo con otros que aprecian una historia de fuerza contra viento y marea. Y suscríbete a nuestro canal para más historias de amor, pérdida y el indomable espíritu humano. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. ¿Qué crees que debería hacer Victoria a continuación? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría leerte.